Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ignacio Alcalá Rueda, soy otorrinolaringólogo y en el vídeo de hoy te voy a explicar qué es la miringocentesis o la miringotomía, qué son los drenajes transtimpánicos y vamos a hablar un poco de los riesgos. Y para ello vamos a seguir el consentimiento informado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que te dejo aquí abajo en la descripción, y te voy a dejar además aquí arriba un enlace a una cirugía, a una colocación primero de un drenaje transtimpánico en el oído derecho, aspirando moco, y luego de una miringotomía sin poner un drenaje transtimpánico en el oído izquierdo. Fundamentalmente lo que vamos a hacer va a ser seguir ese consentimiento informado y explicar un poco qué es lo que pone en él y cuáles serían los riesgos de esta cirugía. Así que nada, si te gusta ya sabes, suscríbete, dale like y vamos a por ello. Dentro vídeo. Muy bien, pues vamos a empezar explicando un poquito qué es esto de miringotomía, drenaje transtimpánico, y vamos a hacerlo siguiendo, como os decía, el consentimiento informado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Os dejo abajo el enlace tanto a la página de la sociedad como a este consentimiento informado. Fijaos, vamos a empezar. Ese será un consentimiento tipo que firmaréis cuando vayáis a hacer ese tipo de cirugía, aunque a lo mejor a veces lo hacéis a ordenador, a veces lo hacéis a mano. Será o este o uno muy parecido a este. Y con ello lo que se pretende es informar, como dice aquí, explicar la cirugía denominada miringotomía, colocación de drenaje transtimpánico. Miringotomía o miringocentesis consiste en hacer una incisión en el tímpano, habitualmente con el objetivo de sacar algo que hay detrás del tímpano, que suele ser moco. Moco puede ser más o menos espeso. Y luego lo que se hace es colocar un drenaje transtimpánico. Voy a dejar por aquí una foto de un drenaje transtimpánico normal y uno en T, que son los que utilizamos cuando queremos una mayor duración, habitualmente cuando hemos puesto un drenaje transtimpánico normal que se ha caído. ¿Y cuáles serían las complicaciones también de este tipo de cirugía? Describiendo un poquito el procedimiento quirúrgico, vamos a leerlo, dice: la miringotomía, con o sin colocación de drenaje transtimpánico, tiene por objeto airear el oído medio y en ocasiones extraer la secreción que puede existir en él. Para ello se realiza bajo visión microscópica, aunque también se puede hacer por endoscopio, una pequeña incisión en el tímpano a través de la cual se aspirará el posible contenido del oído medio. Este contenido, como os digo, suele ser habitualmente moco. En ocasiones se coloca un pequeño tubo de drenaje en la incisión para evitar que se cierre, permaneciendo en ese lugar un tiempo variable que suele oscilar entre 6 meses y un año. Bien, un poco lo que nos quiere decir aquí es cómo es ese procedimiento, lo que os decía, hacemos una incisión en el tímpano y colocamos un tubito. El objeto de ese tubito no es tanto airear como tal el oído medio a través del oído externo del conducto auditivo, sino igualar las presiones, ¿no? Igualar las presiones, sobre todo porque estamos teniendo un problema en la trompa de Eustaquio, que es la que nos va a comunicar la nariz con el oído. Y ese drenaje que ponemos, aunque lo habitual suele ser que oscile entre 6 meses y un año, pues tenemos de todo. Tenemos pacientes que el drenaje se puede caer a la semana, a las 2 semanas, más raro. También tenemos pacientes que pasa un año y todavía ese drenaje no se ha caído y tendremos que valorar si retirarlo. La intervención puede realizarse bajo anestesia general o local, dependiendo de la colaboración del paciente. Bueno, habitualmente digo, porque eso al final no es una recomendación médica, sino estamos intentando un poco dar información. Cuando el paciente es un niño, se suele hacer bajo anestesia general porque es muy difícil que un niño se quede quieto para poner un drenaje. Cuando el paciente es adulto, y sobre todo pacientes que colaboran muy bien, eso lo podemos hacer o con un poquito de anestesia local, que suele ser un poquito de anestésico que ponemos en el conducto, o con un poquito de anestesia local y además un poquito de sedación, con lo que nos ayuda el anestesista. Tras la intervención pueden aparecer ligeras molestias en el oído, así como drenaje de secreciones de aspecto mucoso o sanguinolento. Bueno, la molestia después de este tipo de cirugía suele ser una molestia pequeña, no suele ser una molestia muy intensa, que se suele calmar con un analgésico suave. Y es normal que salga algo de moco o algo de sangre, porque no siempre somos capaces de aspirar todo ese contenido de moco. Y la sangre es el resultado pues, de esa incisión que hacemos en el tímpano. El tímpano es muy finito, es casi pues, como una tela muy fina, pero tiene vasitos en su interior y puede sangrar. Y al colocar ese drenaje podemos tener algún sangrado habitualmente pequeño. Es raro tener un gran sangrado por el oído. Lo que pasa es que la sangre por el oído pues, suele ser una cosa bastante llamativa, ¿no? A la que no estamos del todo acostumbrados.
Dice, aun cuando existan otras opiniones, como norma general, mientras lleve colocado el tubo de drenaje debería evitar que penetre agua en el oído, para evitar la aparición de infecciones. Bueno, ese drenaje lo que está haciendo es que comunica el oído externo con el oído medio. Y a través de ese drenaje puede pasar agua. Si consigue pasar agua al oído medio, eso suele producir una infección y suele producir una otitis media. Por eso se suele recomendar que no entre nada de agua en el oído. Estamos diciendo que no puede salpicar absolutamente nada de agua. Bueno, tampoco hay que ponerse en ese plan. Lo que es importante sobre todo es no hacer inmersiones, no meter la cabeza debajo del agua, evitar especialmente aguas contaminadas en el oído y evitar sobre todo entrar agua de agua jabonosa. El orificio del drenaje es tan pequeñito que sería muy raro que una gota que salpica al oído entrara dentro del oído medio. Pero bueno, la recomendación en general, aunque hay algunos compañeros que suelen recomendar cosas distintas, sobre todo en pacientes que viven en la playa, ¿no? Cerca de agua, de mar, que bueno, parece que importa un poquito menos que entre ahí. En general, la recomendación es que no entre nada de agua, ¿de acuerdo? Después de la cirugía, el otorrinolaringólogo que te valore habitualmente va a recomendar, aparte de que no entre agua en el oído, a veces se recomienda alguna gotita para poner de antibiótico unos días después de la cirugía. Tampoco se hace en todos los casos. En caso de no efectuar esta intervención, bueno, nos dice el paciente continuará con los síntomas dependientes de la falta de aireación del oído medio, como es la pérdida de audición, sobre todo cuando hay mucho moco en ese oído podemos tener una pérdida de audición de tipo transmisivo, del que también hablaremos en un vídeo, los ruidos del oído, etc. Los ruidos del oído, el acúfeno, no siempre el único origen es el moco, es decir, si espera que tu acúfeno mejore por poner un drenaje, no, estamos hablando solo de los acúfenos que dependen de acumulación de moco en el oído medio. Y acúfenos que llevan mucho tiempo pueden no desaparecer del todo con la colocación del drenaje transtimpánico. Dice, además el paciente puede sufrir episodios inflamatorios agudos de repetición o la evolución de su otitis hacia otras formas de enfermedad del oído medio. Claro, si mantenemos ese moco todo el tiempo en el oído, pues podemos tener sobreinfección de ese moco y producir una otitis media aguda, es decir, una otitis media que no supura, en vez de solamente una otitis seromucosa, que es la otitis que tiene moco detrás del tímpano, que produce pérdida de audición, incomodidad, taponamiento, pero no una fiebre ni una salida de pus a través del oído. Eso sería si no colocáramos el drenaje transtimpánico. Los beneficios, mejorar la audición, cuando el motivo de pérdida de audición sea la acumulación de moco, y evitar otro tipo de procesos inflamatorios en el oído, como pueden ser una otitis media crónica. Nos dice procedimiento alternativo. Si bien la llamada otitis serosa tiene un tratamiento médico, que habitualmente suele ser pues, con lavado de nariz, ocasionalmente con un corticoide tópico nasal, que tendrá que valorar el especialista en cada caso, ante el fracaso del mismo no se conocen procedimientos de contrastada eficacia. No obstante, otro tipo de intervenciones quirúrgicas, como la adenoidectomía o la amigdalectomía, puede estar indicada de forma complementaria o alternativa. Bueno, la cirugía como amigdalectomía o adenoidectomía, de la que hablaremos en otro momento en este canal también, a veces se indican a la vez que el drenaje transtimpánico, bien para mejorar el mismo síntoma o bien por otro síntoma. En algunos casos, y eso está descrito en la guía americana y lo tiene que valorar tu especialista, en pacientes, niños pequeños con otro tipo de otitis habitualmente se puede indicar una adenoidectomía. Pero, como digo, eso tiene que estar indicado especialmente por el facultativo que te atienda en la consulta porque hay que individualizar mucho cada caso. En caso de la otitis de repetición existen diversos tratamientos médicos o quirúrgicos como la adenoidectomía y la amigdalectomía. Eso era un poco a lo que nos referíamos, sobre todo la adenoidectomía. Dice, en caso de otras situaciones que requieran la ventilación del oído medio, como quiera que puedan ser muy diferentes y complejas, deberá de aconsejar por el criterio de su médico. Bueno, un poco lo que decimos aquí, ¿no? Al final esto no deja de ser un poquito divulgativo, tienes que ser valorado por tu especialista para tomar estas decisiones. Riesgos específicos más frecuentes del procedimiento. Esto es una cosa que preocupa mucho al paciente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me pongo un drenaje transtimpánico? En general son poco frecuentes, es muy raro tener una complicación, más allá que manchar un poquito de sangre por el oído, con la colocación de un drenaje transtimpánico o por una meningocentesis. Y entre ellos figura una pequeña hemorragia, lo que hemos dicho, la infección del oído con dolor y supuración, la expulsión del drenaje antes de tiempo, a las 2 o 3 semanas incluso, y la aparición de una perforación residual con agravación de la hipoacusia. Cuando nosotros colocamos el drenaje, en realidad lo que estamos produciendo es una perforación del tímpano artificial que hemos producido nosotros.
A veces esa perforación, cuando el drenaje se cae, el tímpano no es capaz de cicatrizar completamente y se puede quedar un poquito abierto. Y esto es una complicación que, aunque es poco frecuente, bueno, pues puede pasar y tenemos que tenerlo en mente. Siempre que tenemos una perforación en el tímpano, pues tendremos una pérdida de audición que habitualmente no es de una intensidad muy elevada, pero hay que valorar cada caso para ver si también hay alguna afectación de los huesecillos del oído. Excepcionalmente, el paciente puede sufrir la pérdida absoluta de la audición o cofosis. Esto es extremadamente raro, pero como puede pasar, siempre hay que describirlo en un consentimiento. Acúfeno, ruido del oído, vértigo, disgeusia, alteración de la sensación gustativa y una parálisis facial. Bueno, todo esto porque la disgeusia es porque hay un nervio que es el que da la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua que pasa muy cerquita del oído medio. Y una complicación extremadamente rara podría ser esa. Una parálisis facial porque el nervio facial, el que nos da la movilidad de la cara, también pasa por el oído medio. Y esto también suele ser extremadamente raro. Y a veces esto puede pasar por la anestesia local, bien sea a través del conducto o bien sea pinchada. Es muy raro, pero puede pasar cuando es consecuencia de la anestesia, suele ser transitorio. Muy raro que sea permanente. Y nos dice, no hay que ignorar además que todo ello, las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica, las relacionadas con la anestesia general, que esa la debe contar tu anestesista, a pesar de que se haya realizado un completo estudio preoperatorio. Bueno, siempre nos va a contar eso, ¿no? De que con las maniobras quirúrgicas y anestesia, en caso de muerte, por cada 15.000 intervenciones quirúrgicas. Bueno, eso es una cosa que siempre que tenemos que poner al final de todo consentimiento, pues bueno, pues son cosas que pueden pasar, extremadamente raras, pero tienen que estar escritas. Bueno, eso sería un poco el consentimiento. Eso sería la parte de la firma, que está como tipo al final. Si tienes cualquier duda, lo ideal es que hagas las consultas a tu médico especialista antes de firmar el consentimiento, que es el momento más importante para resolver esas dudas. No vale en el momento, en los 5 minutos antes de la cirugía. Como te decía, te dejo por aquí un vídeo de la colocación del drenaje transtimpánico. Si te gusta, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.